Bueno, esto es un asunto que no, para los que no les gusta el fútbol y eso, que no tiene que ver directamente con lo que pasa en la cancha, sino algo que sucedió por parte del INAI en una demanda que recibió el INAI y lo que el INAI investigó, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ahí le va la historia. El tema es el registro de datos biométricos que hicieron hace casi un año para 2 partidos de la selección infames, tal cual. Pero bueno, ahí muere. Esto podría afectar la instrumentación del Fan ID en la Liga MX. Y yo sé que en la federación han hecho lo mejor posible las cosas, pero no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y con quién lo estaban instrumentando. Esta es la historia y vamos a hablar del tema. La Federación Mexicana de Fútbol recibió una multa por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, debido al proceso de asistencia al estadio en partidos de la selección mexicana llamado Registra tu boleto, ideada para combatir el grito homofóbico. A inicios del 2022, la Femex Food solicitó a los aficionados que registraran sus datos antes de entrar al Estadio Azteca, al menos para los partidos México contra Panamá y Estados Unidos en febrero y marzo, aun cuando para esos juegos no hubo venta al público en general, sino accesos por invitación, como consecuencia de los castigos de la FIFA por el grito. El problema surge en que la federación recabó datos personales de menores de edad, presuntamente sin consentimiento de sus padres o tutores, entre otras faltas. Además, el proceso lo habría realizado sin demostrar que cumplía con las medidas de seguridad, técnicas y administrativas, para evitar riesgos en el trato de datos personales, por lo que la multa podría ser por cerca de 23 millones de pesos. Este castigo podría marcar un precedente a la llegada del Fan ID al fútbol mexicano, que busca hacer una identificación personal que proporciona información básica del aficionado como su nombre, fotografía y edad, pues aunque la Liga MX ha consultado la implementación de este recurso con el INAI a partir de una alianza con la empresa Encode, esto último también ha sido cuestionado por diversas fuentes especializadas, como es la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Dicha red considera riesgos para los derechos humanos de los asistentes a los estadios. Destacó riesgos de vulneración en datos biométricos, además de que se condiciona la entrada a la entrega de datos personales. Riesgo de extorsión, fraude y secuestro por compartir sin restricción la información a autoridades de seguridad pública. Cabe destacar que la Liga MX no ha especificado a partir de qué jornada será obligatorio el Fan ID para ingresar a los estadios. Daniel Padilla, Heraldo Media Group. Bueno, hay ese dicho, ¿no? Que he escuchado usted muchas veces, yo lo escuchaba de chiquito. No hagas cosas buenas que parecen malas, ni malas que son buenas, ¿no? Bueno, ¿por qué se lo digo? Porque no dudo que detrás de esto la federación quiera tener un control real, con razón, de lo que pasa en la tribuna, no en función solamente de ese grito que ya verdaderamente es una cosa, yo creo que ya es una necesidad de la afición, tendrá sus razones, o es una forma de protesta, eso no hay que perderlo de vista. Cuando la selección empieza a jugar mal, viene el y ahí va, ¿no? Y además es, digamos, no solamente lo hacen los adultos o los jóvenes, los niños, ¿no? Uno ve la cámara en donde el niño dice, no, algo pasa ahí, que no se puede perder de vista. Pero el asunto tiene que ver con otra circunstancia. No es solamente el grito homofóbico, en donde ya la FIFA dijo lo que dijo, ya sabe que la FIFA es más importante que la ONU, pero lo que sí le quiero decir es que aquí pasó algo. Y le hemos pedido a Israel Reyes, quien es experto en seguridad cibernética y seguridad nacional, que hablemos del tema, exactamente qué información tiene de lo que pasó. Israel, muy buenas noches, ¿cómo has estado? Hola Javier, ¿qué tal? Mucho gusto, un gusto saludarte desde aquí, desde Santiago de Chile. Mira, ¿andas de chamba? Sí, venimos aquí a reuniones con el Congreso y también con reuniones con el Ejecutivo por la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad aquí en Chile, dado los hackeos que se han dado últimamente y también la protección de datos personales. Bueno, ahí te voy a pedir que podamos conversar bien porque de repente se va y de repente regresa tu voz. Déjame plantearte, Israel, ¿qué sabes de lo que pasó del INAI, rectifico, y la selección, el fútbol mexicano, de este ID que se ha pedido, solicitado para entrar a los estadios, y dónde se violan las cosas? Yo puedo decir que sí, pero también pueden aprovecharse de mí. En fin, ¿cómo ver el asunto, Israel? Sí, bueno, mira, lo que sabemos
sabemos es de que ahorita la protección de datos personales es un tema sumamente relevante y sumamente importante. Sabemos que en algunas organizaciones no han tenido las medidas necesarias para proteger la información personal de los aficionados o de los que asisten a estos lugares, y lo cual se hicieron acreedores de una multa por no protección de los datos personales, porque hoy en día ya tenemos datos que son biométricos, pero también datos muy personales que les pueden afectar a las personas. Cuando les clonan sus tarjetas de crédito, sus tarjetas de débito, pues es porque alguien expuso o no cuidó bien los datos de estos aficionados o de estas personas. Eso es lo que sabemos. Oye, ¿hasta dónde, digamos, el mal uso de las cosas, Israel, uno sabe que pueden darse en cualquier esquina? Pero aquí la pregunta es, la multa que plantea el INAI respecto a los menores de edad, pedirle estos datos a los menores de edad y que los padres hayan dicho sí o no, o lo que fuera, ¿de esto qué piensas? Y el INAI no se está extralimitando, ¿verdad? Sí, correcto. Mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Javier. Aquí lo que sí te puedo decir es que en términos legales de protección de datos, de información digital, información cibernética, tenemos muchas lagunas. Por ejemplo, en México están ausentes de un marco jurídico que se refiera a todo lo de información digital. El año pasado estuvieron comentando si iban a crear un marco jurídico, iban a crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad, por ejemplo, pero no tienen esos marcos jurídicos y eso siempre te va a dejar, pues no te va a decir claras las cosas, puede haber confusión y en algunos casos es inaplicable. Ahora, lo que sí es cierto es que, digamos, las experiencias, Israel, en otros países respecto a la importancia de este ID permite elementos de mayor seguridad, que ya ves que hace un año y medio, algo así, pasamos por un lío mayúsculo en un partido en donde fue brutal lo sucedido entre el Querétaro y el Atlas. Y también sabemos que hay broncas seguido, en Guadalajara ha habido broncas, en la Ciudad de México ha habido, dime en dónde no. Entonces la pregunta es, también es una necesidad que tienen las sociedades para estar seguras, ¿no? Efectivamente, Javier, nosotros necesitamos ir creando sistemas jurídicos, pero también información que nos haga posible la investigación y la persecución del delito también, no solamente tanto para castigar a los que cometan estos delitos, pero también de una manera de disuasión, que las personas ya se comporten de una manera mejor porque sepan que las autoridades tienen su información. Cuando hay un estadio donde hay cámaras de vigilancia, pues las personas ya se comportan mejor porque saben que están siendo observadas por una cámara de vigilancia. Sí necesitamos implementar la tecnología para combatir el grave problema en México de la inseguridad. Esa es una realidad. Pero también lo que me preocupa es que al mismo tiempo necesitamos garantizar los derechos individuales de la protección tanto de la información y de las personas. Entonces, sí hay que aplicar esos mecanismos de vigilancia, de disuasión, pero a la misma vez debemos de crear marcos jurídicos para la protección de esa información. Si no, pues va a ser más daño el remedio que la enfermedad. Lo que hizo la Federación Mexicana de Fútbol, por eso decía yo al principio, Israel, profesor, no hagas cosas buenas que parecen malas, etcétera. La pregunta es, ¿lo que hizo la Federación está reglamentado en nuestra sociedad? ¿Tendría que haber dicho algo instancias como el Congreso o algo parecido? Sí, completamente, Javier. Tenemos que trabajar con el Congreso, tenemos que trabajar también con la sociedad, porque todo esta es una responsabilidad compartida, no solamente de un órgano, ya sea de la Federación de Fútbol o del Congreso, pero nosotros también como ciudadanos debemos
promover los buenos valores en nuestros hijos y en nuestra sociedad. Porque como tú sabes, hemos visto problemas serios, cosas buenas que parecen muy malas, que se van polarizando y que terminan ya agrediendo a otra persona físicamente, donde hay pérdida de vida y, bueno, pérdida humana. Bueno, profesor, saludos hasta Santiago. Muchas gracias, buenas noches. Abrazote.